Hola a todos, bienvenidos a Hola Finance, un espacio para compartir ideas, experiencias y herramientas sobre cómo empezar a invertir de manera consciente y realista. Hoy traemos un capítulo bastante interesante que la gente ha pedido bastante, la verdad, y es el uso de las tarjetas de crédito. Y muchas veces yo misma me he preguntado, y de personas que he escuchado decir, no, es que la tarjeta la tengo para emergencia. Y de otras personas es que la tarjeta es cómo la sepas usar. Entonces hoy me pregunto si es estrategia o emergencia. Y tenemos aquí a Michael y Brian para que nos enseñen un poquito cómo hacer este uso de tarjetas de crédito. Hola, Hola hola a muchachos. todos y gracias por seguirnos escuchando. Ya tenemos varias semanitas haciendo este podcast y como decía Pili, este va a ser uno muy interesante porque es de tarjetas de créditos. Tenemos mucha gente latina acá en Australia que puede, puede estar utilizando este recurso para hacer su vida crediticia acá y también sacarle beneficio. Hola muchachos, Billy, Michael, comunidad. Sí, qué rico. Otro episodio más. Credit cards, un tema muy interesante con el que podemos maximizar o generar lo contrario en nuestra vida financiera. Así que un tema bien interesante para todos y que se puede aplicar inmediatamente. Así Así que es. nada, Ujú. arranquemos. Bueno, Billy, listo. ¿quieres mencionar algo? Empecemos de pronto explicando un poquito qué es una tarjeta de crédito, ¿no? Creo que empezamos Correcto. desde lo básico. Una tarjeta de crédito pues simplemente te da acceso a dinero, un crédito, un dinero que te da el banco y que te permite pues consumir en este momento, pero pagar ese consumo o pagar esa deuda en el futuro, ¿verdad? Entonces estás consumiendo Exacto. ahora, de pronto no tienes el dinero ahora, pero puedes comprar, acceder a lo que necesitas hoy y hacer ese pago en el futuro. Michael, y Pues incluso si tú tienes el dinero, porque la ventaja que tienen las tarjetas de crédito es que puedes jugar con el dinero del banco, ¿no? Te puedes tener tu dinero propio invirtiendo, rentando en otras fuentes y usar el dinero del banco para evitar ese gasto inmediato, ¿no? exacto, exacto. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando un poquito cuáles son esos beneficios, cómo pueden utilizar esas tarjetas de crédito, por ejemplo, para sacar millas, utilizar esas millas para viajar a Colombia, o como decía Brian, ok, yo tengo $10,000, en vez de hacer un consumo hoy de $10,000, ¿qué tal si cojo esos $10,000 y compro acciones, ETFs, de los productos que ya hemos hablado? Por un mes, me da una rentabilidad por un mes y en ese mes todos mis gastos vamos a colocárselas a las tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces Exacto. estás utilizando, como decía Brian, estás utilizando el dinero del banco para tu beneficio. Hay otras cositas también que de pronto Brian nos puedes comentar de cómo utilizar las tarjetas. Sí, correcto. Yo personalmente la tarjeta de crédito la uso para hacer absolutamente todos mis pagos de lo que uso día a día. eh, Desde insurance hasta todo lo relacionado con, me refiero a personal insurance, a todo lo que tiene que ver con car, a home insurance. ¿Por qué? Porque maximizo ese dinero durante esos 30 días que usualmente ese grace period o ese periodo de interés libre de interés es 30 días, Y pero hay vale la bancos que pena. hay bancos que dan 55 días también, Brian. Exacto, eso iba a mencionar Sí, que vale la pena aclarar que hay bancos que ofrecen un tiempo más largo, entonces pues genera más tiempo para jugar con ese dinero. En mi caso, ¿por qué me funciona tanto? Porque pues lo puedo poner en el offset account de los loans que tengo y pues al mismo tiempo que está rentando en la deuda que tengo, pues está ayudándome a no usar mi dinero en compras. y lo que tú dices ahí, Brian, para nuestros oyentes, un poquito como, listo, tú tienes una ganancia con ese dinero de un 10%, pero tú estás pagándole al banco 0%. Entonces, la ganancia que estás teniendo en ese mes es de un 10%, ¿verdad? Correcto. Y para la gente que tenga loans, pues ustedes saben que cualquier ingreso que se genere a través de esos offset accounts que ya hemos hablado no genera ningún impuesto, ¿verdad? Entonces es ese ingreso al final del día neto. No sé si soy claro con lo que me estoy refiriendo, porque Michael estaba hablando de un 10% de retorno en un potencial investment, pero hay que tener en cuenta que esos retornos son taxables, ¿no? Entonces, por eso es que me encanta Correcto. tanto usar las tarjetas de crédito con los offset accounts. Bueno, pues acá en Australia
hay dos empresas principales con las que uno puede jugar con esos puntos en términos de aerolíneas, ¿no? Que son Qantas y son Virgin. Qantas es el player más grande acá. Ellos tienen un portafolio en el que te dan puntos por tener seguros de carros, seguros personales, seguros de casa. Entonces son formas como yo personalmente he venido maximizado esos puntos con Qantas. Con Virgin lo he usado igualmente, pero lo he usado solo una vez. Entonces básicamente eh, ¿qué pasa? Todas las compras que tú haces a través de ellos usualmente te dan una serie de puntos inicialmente que te permiten después redimirlos viajando o incluso comprando productos también. Sí, Eh, Ahora, hay dos cosas que hay que tener en cuenta, especialmente hablando de las tarjetas de crédito, y es si lo estoy usando como buena deuda o mal deuda, ¿no? ¿Cuándo se podría considerar que yo estoy usando una tarjeta de crédito como mal deuda? Cuando estoy gastando más de lo que mi ingreso me permite, cuando no tengo la capacidad de pagar esa tarjeta de crédito al final del mes, por lo que mencionamos anteriormente de los días que tenemos de interés, sin interés. Porque las tarjetas de crédito tienen aproximadamente en Australia un interés del 25%, que es una vaina muy alta. ¿Por qué? Imagínense que ustedes tienen una deuda de $10,000. A 25% quiere decir que en 4 años han pagado esa deuda 2 veces. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a por qué cuando estoy usando la tarjeta de crédito y no puedo pagarla, se convierte en bad debt. sí. ¿Cuándo es buena deuda? Cuando la estoy usando para generar puntos, cuando pago mi tarjeta de crédito al final del mes, y Yo, esos yo creo intereses que me están ahí, dando. ahí Brian, como para hacer un resumen, porque es un punto muy interesante, hacer un resumen de lo que te estoy entendiendo es, nos estás diciendo que de pronto, si tú estás pensando en sacar una tarjeta de crédito para consumir ahora porque no tienes dinero, nuestra recomendación de pronto es no lo hagas. La Exacto, recomendación de nosotros es, tú saca la tarjeta de crédito si tú tienes el dinero para consumir hoy, pero quieres utilizar el dinero del banco por un tiempo y utilizar tu dinero para hacer algo más productivo, que es una inversión. ¿Es eso lo que nos estás explicando un poquito? exactamente correcto. Es exactamente eso. Eh, Chicos, lo que entiendo básicamente es que definitivamente las tarjetas de crédito no son para emergencias. Exacto, Exactamente, exacto. No son para de pronto consumir, como la mayoría de nosotros, pues a veces pensamos que son, voy a sacar una tarjeta de crédito para comprar, comprar, comprar. No, es para invertir. Es para, ok, yo tengo un dinero, en vez de utilizarlo, voy a invertirlo y utilizo la tarjeta para consumir y pagar mis deudas hasta que en un mes o en un mes y medio, pues pago la tarjeta, ¿verdad? Es un poquito como exacto. cambiar ese chip, ¿no? Y otro punto importante a mencionar ahí con las tarjetas de crédito son esos pagos mínimos que le permite, o minimum repayments que le permite hacer uno a los bancos. Eso es lo peor que se puede hacer para cualquier persona que los esté usando en este momento. ¿Por qué? Por el ejemplo Sí. de los $10 que les di anteriormente. Siempre la deuda que se tenga con tarjetas de crédito se tiene que pagar lo más rápido posible. Y el objetivo de lo que nosotros hemos venido hablando acá en el podcast es de cómo invertir, ¿verdad? Entonces, Sí, si yo voy a generar una inversión que me está generando, no sé, 10, 12% al año, pero tengo una tarjeta de crédito que el banco me está cobrando 25% al año, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, clave pagar esas deudas con tarjeta de crédito inicialmente antes de invertir. listo. ¿Y por qué no nos explicas un poquito, Brian, cuáles son esos métodos que tú utilizas de pronto? ¿Cuál es tu estrategia cuando estás utilizando tarjetas? Bueno, con las tarjetas de crédito yo tengo ahí un sistema medio interesante porque, bueno, básicamente, absolutamente, como les explicaba anteriormente, todos mis gastos van con tarjeta de crédito. Los gastos que tengo relacionados con mi carro, con mi casa, personal, todo absolutamente va con tarjetas de crédito. Entonces, yo pago con mi tarjeta. Bueno, otro punto más antes de continuar. Yo viajo constantemente y otra forma como he venido maximizando el uso de la tarjeta de crédito es que la uso para pagar fuera del país porque no me genera ningún tipo de costo por transacción. Entonces, es otro tip más como se puede usar una tarjeta de crédito. Pero bueno, hago esos gastos independientemente en lo que sea.
pago mi tarjeta de crédito al final de mes y me aseguro que sea antes de los 30 días. Es súper importante que tengan recordatorios de pagar la tarjeta a los 30 días porque si usted no lo pagan a los 30 días, les va a generar intereses. Y además de que les va a generar intereses, el banco los penaliza, por lo menos Commonwealth Bank, los penaliza con otros dos statements cobrándoles intereses. ¿Por qué sé? Porque me pasó a mí y tuve que llamar al banco porque fue sencillamente de un día. Así que ténganlo muy presente. Sí, Eh, ese es un muy buen tip ese, Brian. ¿Qué les parece si, muchachos, si empezamos a hablar un poquito? Bueno, listo. Las personas que nos están escuchando quieren abrir una tarjeta, quieren empezar con utilizar sus tarjetas de crédito para sacar ventaja de eso. ¿Qué tienen que buscar, no? Consejitos así que les doy, que van a estar, qué es lo que tienen que fijarse para escoger cuál tarjeta de crédito van a abrir. Uno de ellas muy importante es cuántas millas les va a dar. Esa es una ganancia que van a tener ahí inmediatamente, ¿no? Cuántas millas se van a ganar, cuáles son los costos. Los costos, estamos buscando costos que sean relativamente bajos. Cada tarjeta ofrece unos costos diferentes y hay costos que puede ser un poquito muy alto, estamos hablando de unos $700 al año, como hay tarjetas que tienen unos costos para sacarla mucho más bajos, ¿verdad? También estamos mirando si, como decía Brian, si te da puntos en Qantas o si te da puntos en Velocity, que es la de Virgin. ¿Por qué eso es importante? Porque si tú estás viajando constantemente, digamos, a Colombia, de pronto te conviene más sacar punto con Qantas porque Qantas tiene partnership con Avianca y hay más vuelos con Qantas que van a Colombia. Pero si tú viajas constantemente, digamos, a Singapur o acá en Asia, de pronto te conviene más sacar una tarjeta que te dé punto con Velocity, que tiene más vuelos en este sector acá de Asia. Y lo último que yo usualmente recomiendo es mirar si te da acceso a las salas VIP. Hay muchas tarjetas de crédito que también te dan acceso a eso y cuando estás viajando es chévere como quedarse en una de esas salas y bueno, ahí te dan lógicamente comida, te dan un de todo, ¿no? No sé, Brian, ¿qué tarjetas en específico de pronto estás utilizando o has utilizado y de pronto nos recomiendas un poquito? bueno, antes de mencionar eso, tú mencionabas que hay tarjetas de crédito que tienen diferentes annual o costos anuales para tenerlas, ¿no? ¿Por qué hay esos diferentes tipos de tarjetas de crédito y por qué hay gente que las usa? Porque por el perfil de la persona, ¿cierto? Hay perfiles de personas que viajan mucho, por ende una tarjeta u otra es mucho más apropiada. Hay gente que no necesita esos annual fees, esos accesos al lounge que está hablando Michael. Bueno, Exacto. Sí. Pero lo ¿qué otro también, tarjetas? Brian, es muy interesante porque si se dan cuenta, yo no hablé de nada de intereses. Yo no dije, no, busquen una con un interés bajo o con un interés más alto. ¿Por qué? Porque nosotros, como le estamos comentando, nunca, la idea de este sistema es que nunca pagues ese interés. Entonces, como Eso. nosotros no vamos a estar pagando intereses, no nos interesa buscar una tarjeta que tenga 23%, 25%, no nos interesa eso, porque es o sea, no vamos a estar pagando intereses. Entonces, ¿para qué no nos preocupamos por qué interés te está dando el banco, verdad? Ese punto es clave, 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 clave. Menos mal lo mencionaste. El interés acá no es importante. ¿Por qué? Porque la estrategia es pagar esas tarjetas de crédito al final del mes. Buenísimo. Eh, bueno, dos tarjetas de crédito que quisiera mencionar. Una, Westpac. Ustedes probablemente todos están familiarizados con Westpac. En este momento ellos están dando 120.000 puntos con cuantas. Sí, Una tarjeta muy interesante, ir y venir. La última vez que yo usé mis puntos con cuantas para ir y venir a Los Ángeles desde Perth, usé aproximadamente 90.000 puntos. Entonces, 120.000 si se saben puntos, si se saben usar, de pronto te dan para ir y venir desde Colombia. ¿Qué otra tarjeta? o sea que tiene un valor, 120.000 puntos, tiene un valor más o menos de unos 3.000 a $4.000 que estás ganando ahí. Correcto, O sea, tú abres esa tarjeta, la utilizas, te dan 120.000 puntos, es como si te estuviesen dando prácticamente unos $4.000. Puedes ir exactamente. a Colombia y regresar de Colombia, ¿no? Hago énfasis en un punto y es que ese ingreso, entre comillas, ingreso no es taxable.
El Buen tema punto. del punto taxable es clavísimo acá en Australia para los que ya han metido a leer un poco más del tema del sistema taxable en Australia. Bueno, y otra tarjeta que quisiera mencionar es la tarjeta de Qantas, que se llama Premier Platinum, que te da 90.000 puntos. ¿Por qué elegir entre una tarjeta como Qantas que te da 90.000 y otra como Westpac que te da 120.000? La mayoría de la gente diría, no, pues yo me voy por la Westpac de 120.000, ¿verdad? Pero ahí es cuando tiene que entrar uno a mirar esas consideraciones de cuánto es ese minimum spending que la tarjeta me obliga a tener, ¿no? Por ejemplo, la de Qantas son 5.000, la de Westpac se sube un poquitico al mínimo de $6.000. Entonces mucha gente va a decir, miércoles, pero ¿cómo voy a hacer ese gasto mínimo de $6.000 al mes, verdad? Ese es buen Hay un punto, sí. Eso es y algo que no hemos explicado. Usualmente, listo, la tarjeta de crédito te da un número de puntos, de millas, que lo puedes utilizar para ir a Colombia y regresar, pero ellos también tienen un mínimo de requerimientos que tienes que cumplir para que te den esas millas. Usualmente, ¿cuál es? Tienen un consumo mínimo. Como decía Brian, hay tarjetas que de pronto tienen un consumo mínimo de $3.000 en 2 meses, en 3 meses, como hay tarjetas que de pronto tengan $6.000 en 3 meses. Entonces, eso hace una diferencia dependiendo de cuál sea tu consumo. Tú también puedes elegir qué tarjeta te conviene un poco más. exacto. Y otro punto a agregar ahí, habrá gente que querrá decir, miren, yo en este momento no estoy interesado en viajar, estoy enfocado en otras cosas. ¿Puedo usar esos puntos de otra manera? Sí. ¿Cuántas te permite comprar? Ellos tienen un shop online que te permite comprar prácticamente de todo a través de esos puntos también. Eh, bueno, y hay otros bancos, ¿no? O sea, yo mencioné Westpac, pero hay otros bancos como NAB, Hay como otros. BNC, de George, Suncorp. Yo he utilizado de mi cuenta, he utilizado muchos, he utilizado el de Qantas, ANZ, el de Citibank, NAP, Westpac, St. George, Bank of Melbourne, ¿qué más? Buah, Commonwealth Bank. Entonces, hay muchas tarjetas, hay muchas opciones, Suncorp, hay muchas opciones de banco que pueden utilizar. Y ahí viene, ahorita vamos a explicar una estrategia que nosotros hacemos. Bueno, yo la hago mucho, que es saco una tarjeta, la utilizo 2, 3 meses, la cancelo, saco una nueva. La utilizo 2, 3 meses, la cancelo, saco una nueva, ¿no? Y voy acumulando, voy acumulando. A final de año tengo suficientes puntos para ir a Colombia y regresar unas 10 veces. Exacto, exacto. Eso es lo interesante de este tema de las tarjetas de crédito, cómo usarlos para el beneficio de nosotros, ¿verdad? Eh, es bien interesante, es bien interesante. Así Así que es. bueno, hay otro punto en el por qué no deberíamos renovar esas tarjetas de crédito. Michael, ¿quisieras hablar un poco del tema? Yo después hago un comentario. Sí, sí, sí. Usualmente yo no recomiendo renovarlas porque esos puntos iniciales que nos dan, si son 100.000, 90.000, 120.000, usualmente se los dan el primer año. Entonces, si ustedes, listo, abrieron la tarjeta de crédito hoy, utilizaron la tarjeta 2, 3 meses, le dieron 120.000 puntos, yo, ¿por qué enseguida la cancelo? Porque si tú la sigues utilizando, ya esos 120.000 no te los van a dar. Ahora, pasas al segundo año. En el segundo año te van a volver a cobrar ese annual fee, te van a volver a cobrar esa comisión de 400, $500, pero no te van a dar los puntos nuevamente. Entonces no tiene ningún sentido, en mi opinión, seguir con la misma tarjeta por mucho tiempo y no tienes que hacerlo de pronto como yo lo hago, que cada 2 o 3 meses consigues una tarjeta de crédito nueva. Puedes utilizar una por un año y al año antes de que te la renueven, la cancelas y abres otra el siguiente año con un banco diferente. Y así le vas Correcto. sacando más beneficios a la tarjeta. Y ahí es donde la estrategia que yo uso efectivamente es un poquito diferente en el aspecto de que yo tengo una tarjeta de crédito y yo solo tengo una y esa tarjeta de crédito la he mantenido como por los últimos 3 4 años. ¿Por qué la uso? Que de nuevo, lo que está diciendo Michael, lo que estoy diciendo yo no es right or wrong, sencillamente es de acuerdo al perfil que cada persona use. ¿Por qué la hago yo de esa manera? Porque cuando yo saqué esa tarjeta en su momento, no tenía ningún tipo de annual fee, a mí no me cobran ningún tipo de costo por transacción internacional, entonces la puedo usar en cualquier país como si estuviera en Australia. La tasa de cambio es buenísima. Además de eso, bueno, después hablaremos un poco más del tema, pero yo estoy muy involucrado en el tema de propiedad, entonces
puedo linkear esa tarjeta con diferentes tipos de beneficios a través de seguros, a través de pagos que tengo que hacer de esas propiedades. Entonces, yo he tenido una sola y me ha funcionado muy bien. Y pues el otro tema es que cuando yo uso esa tarjeta a través de estos sistemas que les estoy diciendo, yo estoy ganando puntos a través de esa manera también, ¿no? Entonces yo estoy maximizando los puntos, pero de otra manera. Dos estrategias diferentes que las dos van encaminadas al mismo lugar, ¿verdad? Bueno, Sí. analicemos el siguiente escenario. O sea, personalmente, durante muchos años tuve mal uso de tarjetas de crédito en Colombia. En Colombia es muy fácil que te den 3 tarjetas de crédito a los 20 años. Pues obviamente hice una estrategia, salí de esas deudas y después le tuve miedo a tener una tarjeta de crédito. Ya estando en Australia, nunca quise sacar una tarjeta de crédito y hasta el año pasado inicié con una tarjeta. Muchas veces sin ser residente o ciudadano no te dan una tarjeta de crédito en algunos bancos y esta pues llegó como una oportunidad y dije, bueno, voy a iniciarme en esta vida crediticia que te hablan mucho en Colombia, no sé si sea falso o cierto aquí dentro de Australia que necesites como iniciarte por aquí para tener una vida crediticia y llegó Amex. Amex te da, no te da muchas millas al comienzo, te da 50,000 millas, pero te da un credit travel de $400, que es casi equivalente al annual fee. Entonces, ese annual fee también te lo permiten pagar en cuotas. ¿Cómo sería la estrategia correcta de pagar ese annual fee y de pues, hacer uso de esa tarjeta? Sé que Brian me hablaba de esta tarjeta como para otros tipos de perfil. ¿Cómo recomendarían? Porque sé que hay muchas personas les ha sido fácil sacar esta tarjeta y tal vez no la estén usando correctamente. Yo la Eh, verdad, buena pregunta. Yo la verdad, usualmente ese annual fee lo tiendo a pagar enseguida. Pero si ofrecen esa opción, por ejemplo, de pronto de la que estás comentando, de pagarla en un tiempo un poquito más largo, pues mientras tú no estés pagando intereses, lo recomiendo. Pero si ellos te dicen, no, te la vamos a diferir el pago del annual fee a 12 cuotas, pero quiere decir que vas a estar pagando interés en esas 12 cuotas, ya ahí es cuando ahí ya va en contra del el tip número uno que estamos dando, que es nunca pagar intereses al banco, ¿verdad? Cuando se está, porque esos intereses exacto. son demasiado altos. Estamos hablando de intereses del 20, 25 hasta el 30%. Son muy, 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 muy altos, ¿verdad? Y miren, Amex es una tarjeta buenísima, como lo decía Pili, que lo hablábamos anteriormente, de acuerdo al perfil de la persona que tenga, pero principalmente para negocios. Si alguna de las personas que nos está escuchando tiene negocios, la tarjeta de Amex da muchas ventajas en el aspecto de que usted les permite acumular puntos más fácil. Ellos tienen unos temas de annual fees mucho más altos, pero al mismo tiempo ustedes pueden jugar con el tema de impuestos. Entonces, para mí, la verdad, a manera personal, la tarjeta de Amex yo no se la recomendaría a una persona a menos que viaje mucho y de verdad le saque el jugo a Sí. eso, Y lo a otro esos es que, sí. costos. Y lo otro es que no dan muchos puntos. Creo que están dando 50.000 puntos, que comparadas con otras tarjetas que están dando un poquito más, no me parece pues muy, muy rentable. Pero lo que dice Pili es muy cierto también, que de pronto ellos son más flexibles a quien le dan las tarjetas y de pronto le dan tarjetas a personas que no tengan residencia acá en En Fíjate que Australia. algo que noté también es, por ejemplo, tú hablabas de que con 100,000 puntos puedes ir a Colombia. Y Ujú. acá un viaje que estaba cotizando con los puntos eran casi 90,000 puntos, pues incluyendo una maleta, porque pues ahí evidentemente ya te cobran todo. Con 95,000 puntos era un viaje de Adelaide a Sydney, entonces la verdad no llega a ser tan rentable. No, usualmente ahí pasó algo, Pili, hay que mirar a ver qué pasó. Yo he viajado a Adelaide con puntos y lo que me gasto son unos 4.000, 5.000, 9.000 puntos máximo. Entonces no, ahí hay que revisar un poquito a ver que de pronto es temporada alta, de pronto, pero usualmente no son tantos, Pili. De Sydney a Adelaide, yo lo he sacado hasta en 9.000 puntos, Miren que, un solo trayecto. exactamente, mira que ahí, ahondando en ese punto, yo precisamente compré unos tiquetes hace un par de días de Perth a Sydney y apenas usé 15.000 puntos. De pronto Sí. es bueno revisarlo, Y Pili. de Sydney a Bali son más o menos 18.000 puntos cada trayecto, o sea, ida y vuelta son 36.000 puntos. Quiere decir que si a ti te dan 100.000 puntos, si estás en Sydney, con una sola tarjeta puedes ir y regresar a Bali 3 veces.
¿verdad? Correcto. Entonces, eso, así un poquito las matemáticas que de pronto uno saca cuando está en la cuestión de los puntos. Otra Mm, cosita muy chévere que tú mencionaste, Pili, es lo de la vida crediticia. El concepto de vida crediticia en Australia, en mi opinión, no existe. Es un poquito diferente. mm, No hay un sistema donde el banco va y entre tengas un punto que si... No, aquí es un poquito diferente cuando tú aplicas y así funciona con la tarjeta de crédito. Cuando tú aplicas una tarjeta de crédito o a un préstamo para una hipoteca, el, el banco te va a preguntar un montón de información y con esa información ellos van a hacer un assessment, ellos van a decidir si tú eres una persona que puede tener esa tarjeta de crédito o que puede tener ese préstamo. Y usualmente, que es lo más importante, es el ingreso. correcto. Ingreso versus deuda. ¿Cuánto a Ujú, ti te entra cada mes y cuánto a ti de tu cuenta sale para pagar tus gastos? Si ese ingreso es mucho más alto que tus deudas, lo más probable es que te acepten o que te aprueben esa tarjeta de crédito o que te aprueben esa deuda para comprar una casa o para lo que sea, ¿verdad? ¿En qué momento el crédito, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Michael, acá el credit score no es como tan importante como en Colombia. ¿En qué momento se vuelve importante? Cuando tenemos un credit score muy malo. Ahí es cuando los bancos entran a mirar, oiga, ¿qué está pasando por acá? ¿Qué pasa cuando no se pagan las tarjetas de crédito? Cuando tenemos Sí. un montón de deudas acumuladas. Ujú. Así que Y muy buen sabes con punto qué porque, pasa algo que la gente no sabe mucho, Brian, a veces con dime, pagar los recibos del agua, de la luz, porque en correcto, Australia muchos de esos servicios el gobierno o sea, no te los pueden quitar. Si tú no pagas el agua o la luz, hay leyes que prohíben, son servicios esenciales, no te los pueden quitar, pero igual los tienes que pagar. Y si tú no los pagas, eso te afecta bastante el poder recibir un préstamo o en el futuro. Hacer ese correcto. tipo de pagos es muy, muy importante. Eh, Mira que hay una por lo página que no, buenísima. sí, Ven, les doy un tip ahí rápido antes de que continuemos con la siguiente parte. Hay una app buenísima donde yo reviso constantemente cómo está mi credit score y es más relacionado a que no tenga un reporte malo que se llama Finder. Les vamos a dejar ahí el link para que de pronto vayan y lo miren también, revisen su credit score para que sencillamente se aseguren sí. que no Y esté en una mala condición. hay otra que yo utilizo mucho, Brian, que se llama Clear Score también. Me gusta mucho utilizarla para revisar eso. Y les recomiendo mucho hacer eso porque ahí puedes darte cuenta si de pronto alguien abrió una cuenta o un préstamo en tu nombre que tú, o sea, que tú no sabías. Entonces, si hay una estafa o cualquier cuestión de que alguien de pronto abrió una cuenta en tu nombre, es bueno utilizar esas aplicaciones como la que dijo Brian o Clear Score, que las vamos a recomendar en Instagram. Es bueno mirar para que darse cuenta de ese tipo de fraudes, ¿no? Ahora, Correcto. bueno, vamos a hablar un poquito de pronto de si tú vamos a dar tipsitos, listo, ya decidiste abrir tu tarjeta de crédito, cositas que puedes hacer, por ejemplo, lleva tu informe de todas las tarjetas que has abierto, puedes hacerlo en Excel, puedes hacerlo en Notion, que es una buena aplicación, para que tú vayas ahí llevando un control si vas a hacer lo que yo propuse de, cada 3 meses abro una, cierro una, abro una, cierro una, tienes que llevar un buen control de todas esas tarjetas, sobre todo la fecha en la que estás cerrando las tarjetas. ¿Por qué? Porque hay un tiempo límite, hay un tiempo mínimo que tú tienes que esperar desde el momento que tú cierras una tarjeta hasta que la puedas abrir nuevamente. Digamos, si hoy yo cierro mi tarjeta de CBA, del Commonwealth Bank, tengo un año que no puedo abrir una tarjeta nuevamente con ellos. Tengo que esperar un año para volver a abrir una tarjeta con ellos. Entonces es bueno llevar un control de eso. Y lo otro que iba a recomendar también era, recuerden que les dijimos, hay un gasto mínimo que tienes que hacer todos para que tengan esos puntos. Tienes que de pronto consumir unos 5,000, $6,000, algo que yo hago. Hay una aplicación que se llama Rent Pay y te ayuda a utilizar tu pago de renta para ese consumo mínimo. Entonces, lógicamente, nosotros pagamos bastante en renta al utilizar esa aplicación. En 1 o 2 meses, puff, listo, ya consumiste los $6,000 mínimo que necesitas para que te den los puntos grandes. Mira, Michael, que lo que yo hago es yo uso BPay para precisamente eso, porque pues el BPay se pueden hacer pagos a través de la tarjeta de crédito y no te genera gastos extra.
hablando con Michael cuando estamos hablando del podcast, él me decía, pero es que hay muchos real estate agents que no te permiten usar VPay. Miren, yo nunca he tenido problema, yo he usado varios real estates y nunca he tenido problema, entonces de pronto péguenle una miradita. ¿Por qué le mencionaba a Michael el tema de VPay? Porque RentPay te genera un gasto, un monthly fee, ¿cierto? Son dólares, creo que me decías, ¿verdad, Michael? Sí, son dos dólares más o menos, cada vez que lo utilices, más o menos unos 10 dolaritos. Entonces estás gastando más o menos como 10, 12 dólares por utilizar ese sistema, digamos. Correcto. Entonces, de pronto, si a ustedes pagando la renta les dan la opción de usar VPay, pues ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si tienen un consumo mínimo, por ejemplo, al mes de $5,000 y pagan de renta, no sé, promedio $700, si multiplicamos eso por aproximadamente 4 semanas, son $2,800, ¿verdad? Entonces, más de la mitad de ese consumo mínimo ya lo han usado. Entonces, ténganlo presente con ese mínimo consumo, ese consumo mínimo que necesitan las tarjetas de crédito, como para que no lo vean como algo que no se puede usar y dejen la estrategia de las tarjetas de crédito a un lado. Bueno, yo tengo mi propia estrategia que, como les mencionaba, estaba incursionando nuevamente en las tarjetas de crédito y es que cada vez que uso mi tarjeta de crédito para ganarme mis puntos, si uso $50, automáticamente de mis ahorros paso a un bolsillo que tengo en App Bank que dice Amex y paso esos exactamente $50, porque de esa forma me voy dando cuenta cuánto en realidad he gastado, porque yo creo que en las tarjetas de crédito muchas personas se pueden perder en plata que no es tuya. Y como no ves tus ahorros bajando, sino hasta fin de mes cuando tienes que hacer el pago, si lo haces a fin de mes, creo que psicológicamente no te vas Sí, dando bueno, cuenta la cantidad que estás gastando. sí, sí, ok. Correcto. Bueno, Entonces, a ver. otros dos tipsitos. A veces la gente pregunta, bueno, ¿será que abro una tarjeta de crédito en Colombia? ¿Será que la abro en Australia? Hay algo muy importante. Lo primero es las tasas de interés. Las tasas de interés en Colombia son mucho más altas para una tarjeta de crédito comparada con Australia. En Colombia estamos hablando yo he visto hasta del 40%, 30%. En Australia hasta se encuentra en el 10%, creo que he visto hasta en el 15%. Bueno, más o menos, yo diría en promedio más o menos un 20%. Entonces, si tú de pronto tienes deuda en Colombia y puedes mover esa deuda de alguna forma, hay que mirar cómo mover esa deuda acá a Australia. Creo que puede ser una estrategia buena para ahorrar en ese interés. Sí vas a estar pagando interés, ya eso sí es más, ya de pronto un poquito diferente de lo que hemos estado recomendando. Y la última cosita que quería recomendar, así como tipcito, era cómo leer de pronto ese, el recibo. Todos los meses cuando tienes una tarjeta de crédito, a ti te va a llegar un recibo mensual, una factura mensual que te va a informar cuánto tienes que pagar. Entonces, ¿qué vas a estar ahí mirando? Hay algo que en la factura se llama el due amount, que es la deuda total que tú tienes con el banco. Hay algo que es el due date, que es la fecha en la cual tú tienes que pagar la deuda que tú tienes en el banco, pero no la deuda total, porque hay algo que también te va a salir ahí en la factura que se llama el minimum payment, que es el pago mínimo. Entonces el banco te da una opción, ok, tú puedes pagar o toda la deuda o puedes pagar un poquitico, que usualmente son unos 10, 15 dólares. A ellos les conviene que tú pagues poquito, lo menos posible. ¿Por qué? Porque al no pagar toda la deuda, esa es la ganancia de ellos, porque te van a empezar a cobrar los intereses, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Lo importante es para el due date, cuando llega el due date, que es la fecha que tienes que pagar esa tarjeta, ahí es donde vas a pagar el due amount, que es toda la deuda que tienes con el banco, ¿verdad? Esa, miren, y de nuevo, asegúrense de tener recordatorios cada mes porque ya me pasó una vez. Entonces, bueno, otro tipcito que podría darles es, Michael está hablando de la opción de moverse, cambiar de tarjetas de crédito, ¿verdad? Hay bancos que te permiten, llamémoslo, comprar la cartera de la tarjeta de crédito que tengas en otro banco y te dan un interés free, usualmente de un tiempo más largo. Eh, que es una estrategia buenísima porque al final del día estás acumulando puntos, pero tengan muy presente que muchos de los bancos, si no la mayoría, les cobran entre 2 a 3% de la compra de la cartera. Por ejemplo, si tienen una deuda de $10,000, les van a cobrar 2 a 3% por esa compra de la cartera. Bueno, Listo. ¿Qué podríamos tal si, movernos.
Sí, bueno, ya, los últimos dos tips, dos, tres tips que ya como para terminar. Uno de ellos es si estás pensando en comprar casa, a veces, bueno, si estás pensando en comprar casa, el banco va a mirar qué tanta deuda tú tienes y la tarjeta de crédito, así tú la tengas toda paga, es considerada por el banco como una deuda. Si tienes un límite, digamos, en la tarjeta de crédito de $20,000 y la tienes toda paga, no tienes deuda con el banco, con la tarjeta de crédito, el banco va a considerar como si tú tuvieses una deuda de 20,000 o $30,000, lo que tengas de límite esa tarjeta, para, con ellos es una deuda que ya tienes, ¿verdad? Entonces eso te va a reducir la cantidad que tú puedes prestar en el banco para comprar la casa. Y eso es algo muy importante, ¿no? Que tienes que Claro. tener en cuenta. Entonces, usualmente, si ya estás pensando en comprar casa, de pronto cierra la tarjeta de crédito antes de hacerlo, para que tengas tu capacidad de pago incremente un O poquito, ¿no? O hablen con el mortgage broker y de pronto no tienen necesidad de cerrarla, pero de pronto necesitan reducir el cupo un poquito. Así le siguen usando el beneficio, que eso es algo que yo he venido haciendo. Yo tenía X límite y lo he venido reduciendo precisamente por eso que está hablando Michael. Otro punto importante es, si les niegan alguna tarjeta de crédito, por favor no apliquen entre los primeros 6 meses porque esa información queda registrada, entonces los chances de que se la aprueben es casi cero. Otro punto es, si ustedes tienen parejas, si ustedes tienen hijos que ya son mayores de edad y tienen capacidad de usar tarjetas de crédito responsablemente, pueden tener una cuenta con una tarjeta de crédito donde les dan más de una tarjeta y entre los gastos que los tres están generando van hacia una cuenta en común. Esa es otra opción de otro tip que tenemos ahí. Ese es buen punto, porque recuerden, tienen un gasto mínimo que necesitan hacer para que les den todos los puntos y si son tres personas, pues van a llegar a ese gasto mínimo mucho más rápido, ¿verdad? Que si es una sola persona. Exacto. Creo que o sea, ninguno de los tres tenemos hijos, o sea, así que no usamos esa estrategia, pero sí conozco amigos que la usan, así que tenganla presente porque maximiza ese proceso. Y otra opción rápida que de pronto muchos de ustedes estarán preguntando, oigan, ¿cuál es la diferencia entre todos estos métodos de Buy Now, Pay Later con las tarjetas de crédito? ¿Cuál es la diferencia? El Buy Now, Pay Later te cobra una comisión mensual por usar los servicios, ¿cierto? La tarjeta de crédito te cobra un interés si no la pagas a final del mes. Yo nunca he usado los servicios de Buy Now, Pay Later por lo que ya hemos hablado en este episodio también, tratando de minimizar esos gastos extra para usarlos para invertir. Yo uso la tarjeta de crédito, 30 días, se paga y no se genera ningún tipo de interés. Para los que no saben qué es Buy Now, Pay Later, son servicios como Afterpay o Zip. Ah, correcto, buen punto, sí. Bueno, recordarles a todos que esto no es una asesoría financiera, que esto es simplemente experiencia y conocimiento adquirido pues a lo largo de nuestras vidas. Gracias por escucharnos y bueno, síganos en todas las redes. Tenemos Instagram y tenemos Spotify. Para el podcast lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube y ahora también en Apple Podcast. Esta semana nos estrenamos en Apple. Bueno, por último, déjenos sus comentarios, preguntas. El próximo podcast de la semana que viene va a ser responder las preguntas que ustedes nos han hecho con base en los episodios anteriores. Así que disfrutes en este episodio y nos vemos en un próximo. Un abrazo. Listo. Chaito.